30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros esta noche de domingo 30 de julio ya. Y tenemos una agenda muy variada y con temas pero de mucha actualidad. Nuestra agenda de hoy para desarrollar aquí con nuestros distinguidísimos y buenos amigos aquí de 30:30 es la siguiente. La presidenta Xiomara Castro veta polémica ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente. Esto ocurrió en las últimas horas. La Junta Proponente entrega este martes la nómina de 5 candidatos para el cargo de fiscal general y fiscal general adjunto. También se ha publicado en el diario oficial La Gaceta la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, CAF, sin haber sido ratificada el acta en el Congreso Nacional. Y también esta semana se discute, al menos está planificado, que se discuta en tercer y último debate la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o denominada ley CHIPS. Tenemos esta noche esta agenda con ustedes, amables televidentes, y nuestros distinguidos invitados a partir de este momento. Voy a presentarles también a don Julio Raudales. Él es rector de la Universidad José Cecilio del Valle y es representante de las universidades privadas ante la Junta Proponente de los aspirantes a fiscal general y fiscal general adjunto, y al abogado Odir Fernández. Él es representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante esta Junta Proponente. Don Julio Raudales, doctor Raudales y doctor Odir Fernández, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Es un enorme placer estar nuevamente acá en este tan gustado programa del domingo. De igual manera, agradezco mucho el espacio, la invitación y bueno, vamos a compartir con el pueblo hondureño. Muy bien, excelente. Ya en menos de 48 horas, sería en este caso, van a hacer la entrega de la nómina que contiene 5 nombres, de los cuales el Congreso Nacional deberá, ahora que comience agosto, a partir del martes, deliberar, discutir y elegir al próximo fiscal general y fiscal general adjunto. Pero antes, la presidenta Xiomara Castro, a través de su cuenta de redes sociales, informó lo siguiente. Con la fórmula vuelva al Congreso, veté esta ley por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes de acuerdo a las razones expuestas en los fundamentos del veto. Esto ocurrió ayer, 29 de julio, a las 12:54 de la tarde, que la presidenta, a través de su cuenta de redes sociales, informó que vetó esa ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente. Recuerdan ustedes que apenas el sábado, no ayer, hace una semana, el grupo de organizaciones de la sociedad civil, de Iglesia Católica, iglesias evangélicas en diferentes ciudades del país se manifestaron el 22 de julio, se manifestaron precisamente solicitándole a la presidenta que vetara esta ley y que comenzara un nuevo proceso de consenso, porque no hay duda que el tema de los embarazos en adolescentes es un tema de mucha preocupación, y la educación sexual también, escuelas primarias y secundarias, pero hay que hacer un trabajo evidentemente consensuado. Esto fue lo que decían el domingo pasado, el domingo 23 de julio, los representantes de estas asociaciones y grupos de padres de familia preocupados por la educación sexual en las escuelas para sus hijos. Estas pancartas dicen que firmamos para que deroguen la ley de educación sexual en las escuelas. En este momento, pues realmente es que la señora presidente vete la ley de educación integral para prevenir el embarazo, que fue aprobado el 8 de marzo. Y está el logo de Por Nuestros Hijos, ¿verdad? Estas son las que nosotros usamos para que recopilamos firmas en todos los lugares para que se vete esta ley. En el pronunciamiento de ayer, el Movimiento Por Nuestros Hijos también hizo el anuncio que vamos a llevar una ley al Congreso del respeto a los derechos parentales, y también una ley que tiene que ver con la educación sexual en el contexto de enfoque en familia y no enfoque de género, que es lo que nosotros hemos venido hablando. Entonces, estas son acciones que siguen adelante y que como movimiento anunciamos ayer al finalizar la marcha. Muy bien, eso fue el domingo pasado, el domingo 23 de julio, aquí en 30:30. La presidenta Castro dio respuesta
positiva esta petición de parte de estos grupos de padres de familia con hijos en escuelas, preocupados por el tema de la educación sexual y estas guías sexuales que también generaron tanta controversia. Les recuerdo aquí lo que pasó el 25 de junio en este mismo set con el secretario de Educación, Daniel Esponda, y el pastor Mario Fumero. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos corta rápido. Papel muerto. Pues no, espere, enfóqueme por favor eso ahí, que esta es una cosa de última hora, por favor. Aquí está el ministro. No, toma abierta, por favor. Quiero que se mire el ministro. Hágalo otra vez, señor ministro. Aquí, hágalo aquí, un momentito. One moment, please. Aquí está rompiendo la guía el ministro. Se lo insisto una vez más. Y lo felicito. Nosotros no vamos a ir a promover valores que no son parte de nuestra sociedad. Porque están intoxicando a los niños. Pero necesitamos ir a defender a ese montón de niñas violadas y no podemos permitir que eso siga pasando en el país. Educación sexual biológica y correcta. De acuerdo. Y de valores y de principios. Así mismo. Bueno, sobre ese tema, eso fue el 25 de junio. Sobre ese tema, hoy el secretario de Educación, Daniel Esponda, una vez que la presidenta vetó esta ley, nos manda este siguiente mensaje. Lo dije en este mismo medio de comunicación, en este mismo programa, que la presidenta de la República era una mujer muy sabia, que ni ella ni su servidor íbamos a ir en contra de los principios y los valores de nuestra sociedad y que íbamos a garantizar los derechos de nuestros niños y de nuestras niñas. El veto presidencial que ha dado la presidenta a esta controversial ley es una estupenda oportunidad para que todos los sectores, tanto el sector gubernamental, las iglesias, las madres y los padres de familia y las organizaciones interesadas en el tema, podamos al pueblo hondureño demostrar que tenemos capacidad de concertar. Y ese es el llamado que le quiero hacer a todos los sectores. Urge los diálogos, la concertación y el entendimiento, porque en nuestro país estamos viviendo un flagelo terrible. Son centenares de miles de niñas embarazadas por causa del abuso sexual. Y sin duda que deben de haber muchos niños también que están sufriendo de abuso sexual. Y eso lo debemos de frenar. Es por eso fundamental que entre todos debemos de construir un gran acuerdo nacional para construir una ley que nos permita llevar educación sexual adecuada a nuestras escuelas, bajo los parámetros cristianos de nuestra sociedad, pero sobre todo garantizar el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas, que son sagrados. Muchas gracias, señor ministro de Educación, don Daniel Esponda. El pastor Mario Fumero opinó lo siguiente. Bueno, por este medio me dirijo a ustedes para decir que estamos muy complacidos, muy contentos en que la señora Presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Sarmiento, haya vetado la ley de la prevención del embarazo para hacer algunas modificaciones. En realidad la ley en el 95% es buena. Solamente tiene 3 palabras que nosotros queremos que se cambien por palabras que no sean tan ambiguas: inclusión, integral y género. Cambiar la palabra inclusión por discriminación, la palabra género por sexualidad y la otra palabra ley integral, cambiar esa ley integral por ley de valores sexuales o morales. Yo creo que la señora Presidenta ha hecho muy bien, la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, y todos estamos de acuerdo con esta posición que ella ha adoptado y la felicitamos y tenemos a bien consensuar la ley dentro de los esquemas de los valores tradicionales de Honduras. El arzobispo de San Pedro Sula, el señor Miguel Leningham. Decimos gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor también escuchó nuestras oraciones y también gracias a este momento por nuestros hijos, que es un momento que realmente se preocupa. Sabemos que ellos organizaron la manifestación el sábado pasado. La iglesia apoyó con nuestra presencia, con nuestra oración, pero más que todo es un movimiento dirigido por este grupo, por nuestros hijos. Y gracias a Dios, la presidenta, ¿verdad?, sí escuchó la voz del pueblo, porque como decimos, la voz del pueblo es la voz de Dios, y gracias a Dios que vetó, ¿verdad?, esta ley y la devolvió al Congreso. Pero tenemos que estar pendientes porque van a promulgar otra ley, ¿verdad? Y esperamos también que este
vez pueden socializar esta ley también con la sociedad civil, que no solamente fue una cuestión oscura en el Congreso, atrás de la espalda también del pueblo, promulgar una nueva ley sin consultar y también sin socializar la nueva ley. El pueblo exige, ¿verdad? Creo que el sábado pasado ellos también, no sé si fueron asustados cuando vieron miles y miles de personas que levantaron la voz, ¿verdad? De una manera con mucho respeto, una manera pacífica, una manera, ¿verdad? Sí, de gran respeto. El señor Lenihan, Miguel Lenihan, es el arzobispo de la diócesis de San Pedro Sula. En la agenda de esta noche, la Junta Proponente entrega este martes la nómina de 5 candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto. Ya está aquí con nosotros el abogado Odir Fernández y el doctor Julio Raudales para hablar sobre ese tema. Pero también más adelante aquí en el programa vamos a hablar sobre estos otros 2 temas que atañen directamente al Congreso Nacional. Bueno, y al Ejecutivo también. Uno de ellos es que ya se publicó en la Gaceta la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento sin haber sido ratificada el acta en el Congreso Nacional. Y esta semana se discute en tercer y último debate la ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones o ley CHIPS. Sobre esos últimos 2 temas, más adelante aquí en el programa, estará la diputada del Partido Nacional, Lizy Cano, el diputado por Libre por el departamento de Choluteca, don Mauricio Rivera, estará don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal por Cortés, y el doctor Carlos Umaña, también diputado por Cortés por el Partido Salvador de Honduras. Pero antes, doctor Julio Raudales, doctor Odir Fernández, gracias por estar con nosotros. Miembros de la Junta Proponente para el cargo de fiscal general y fiscal adjunto, ¿cómo evalúa el proceso? ¿Qué experiencia le deja a usted esto? Yo creo, Edgardo, que lo más rescatable de todo esto es que estamos aprendiendo, que estamos abriendo brecha, que estamos construyendo un camino que va mejorando cada vez. Lo decía un connotado abogado hace algunos días, el doctor Joaquín Mejía, que este proceso muestra un avance importante con respecto a los anteriores, con respecto incluso al proceso de la Junta Nominadora que eligió a la Corte Suprema de Justicia. Y si bien es cierto, hay muchas cosas que aprender, y con el doctor Odir Fernández lo hemos hablado y con el resto del grupo lo hemos hablado, hay muchas cosas que cambiar todavía para que los siguientes procesos vayan mejorando. Creo que se ha dado un paso importante y creo que el martes vamos a culminar con éxito. Pues todavía quedan 48 horas muy álgidas, muy fuertes, ¿verdad?, en las que tenemos que trabajar muchísimo para lograr cumplir con esta meta, ¿no? Doctor Fernández. Bueno, a 48 horas de que finalice este proceso para enviar el listado al Congreso Nacional, yo le puedo decir que ha sido un proceso transparente y sobre todo un proceso que marcó un hito sumamente importante. ¿Por qué? Porque finalmente quienes se hacían llamar fiscales generales o fiscales generales adjuntos sin haber iniciado el proceso, muchos de ellos hoy no están en el proceso. No es como otros procesos que sin haberse iniciado ya se decía quién iba a ser la persona ungida. Hoy puede ser 5 de los 13 que están dentro de ese listado y finalmente vamos a enviar en tiempo y forma al Congreso Nacional las personas indicadas, tratando de hacer el mejor trabajo, evaluando las hojas de vida, las exposiciones, las comparecencias públicas, y eso nos va a permitir mandar a los mejores candidatos y será el Congreso Nacional finalmente quien determine quién será el fiscal general y el fiscal general adjunto. ¿Ya está la nómina de 5, doctor Fernández? No, todavía no. De hecho, hemos trabajado de manera individual. Cada quien está llenando sus matrices de evaluación y posteriormente eso va a ser una consolidación de datos para sacar a las mejores 5 personas. ¿Qué va a pasar mañana? Nosotros vamos a seguir trabajando ya en conjunto para poder unificar cada uno de los datos y finalmente establecer en base al reglamento quiénes son los primeros 10 resultados para sacar dentro de ellos los 5 candidatos. O sea que cada quien tiene su evaluación de cada uno de los 13. Así es. Y mañana se van a comparar la evaluación que tiene usted de ellos con la que tiene el doctor Fernández y los otros 5 miembros. Así es, licenciado Melgar. Y al final de ahí entonces va a haber una estira y encoge, correcto. me imagino. Cada uno de nosotros tiene una rúbrica exactamente igual, una matriz muy grande, con una buena cantidad de criterios, y estamos trabajando uno a uno de esos criterios con todas y todos los candidatos. Es importante decir que la rúbrica no evalúa únicamente la entrevista que se les hizo a los candidatos y candidatas, también evalúa los antecedentes, los currículums presentados, y un elemento bien importante es que vamos a ir más allá, por lo menos en mi caso personal, yo estoy yendo más allá
del perfil que presentó cada uno de ellos, sino que estoy yendo al documento de respaldo, al currículum, en donde está el detalle de cada una de las cosas que han hecho. Estamos trabajando con mi equipo para que llenemos la matriz de la forma más rigurosa posible y podamos tener un puntaje que sea lo más cercano posible a la objetividad. Sabemos, licenciado Melgar, doctor Fernández, él que es profesor también universitario, sabemos que cada vez que examinamos, que hacemos una terna para examinar a un doctorando o a un maestrante, estos criterios no pueden ser totalmente objetivos, ¿verdad? Hay mucho ahí del desempeño, de la forma en que estaba presentado el trabajo, de los nervios que pudiera tener la persona a la hora de hacer su presentación, un montón de elementos que no necesariamente nos llevan a tener un puntaje igual a todos. No podemos todos tener el mismo puntaje, tenemos percepciones distintas de la forma en que ha trabajado cada uno de los postulantes, pero lo estamos haciendo con el mayor rigor posible para asegurarnos de que las calificaciones sean lo más cercanas al perfil ideal que se ha definido para este caso, sobre cuáles son las características que debe tener un fiscal general y un fiscal adjunto adecuados en Honduras. ¿Y cómo se definirá finalmente la lista de los 5? De acuerdo al reglamento, nosotros vamos a tener de esos 13, va a haber una lista de 10, pero lo ideal es que las mejores notas tendrán que alcanzar finalmente llegar a esa lista de 5, haciendo las valoraciones subjetivas. Todos tenemos que hacer nuestras valoraciones y eso se está incorporando dentro de la matiz, pero debo decirle, hubo muy buenas presentaciones, hubo muy buenos candidatos, así como hubo muy malas presentaciones, personas que no saben ni hablar y que aspiran finalmente a llegar al Congreso Nacional para ser electos. Realmente nuestro trabajo va a ser esa depuración para buscar a los mejores profesionales. ¿Hay dentro de estas valoraciones de tipo políticas o ideológicas? No, de hecho, todo se centra en el tema de ética, en el tema de integridad, en el tema de técnica, capacidad técnica de cada uno de los postulantes. Son los principales 3 criterios que el perfil ideal establece y que nosotros estamos valorando. Debo decirle, todo el mundo tiene un sentimiento político, o sea, el problema no es que sea un político, sino que lo que necesitamos es un fiscal general y un fiscal general adjunto desvinculado completamente de ese tema político, que tenga un sentimiento pero que realmente respete y cumpla lo que estrictamente establece el artículo 232 y 233 de la Constitución de la República. Hay 2 temas que me parece a mí que es importante que esta noche ustedes lo pueden aclarar. Uno de ellos es que entiendo que el reglamento de la Junta Proponente establece que en la nómina de 5 que va a llegar al Congreso Nacional deben ir no menos de 2 mujeres. Y en la lista de 13 solo hay 2 mujeres y los 11 son varones. Entendería que si deben ir 2 mujeres en la lista de 5, en la nómina de 5, las 2 que están actualmente van en la nómina. Permítame un momentito. Y el otro tema, usted lo decía, doctor Fernández, han salido nombres que antes del proceso y durante el proceso se les mencionaba como probables o favoritos o con mayores posibilidades o expectativas a ser al cargo de fiscal, o por lo menos salir en la nómina de 5. Y sin embargo salieron del proceso. Yo quiero saber qué criterio se utilizó para sacar a estas personas de este proceso. Esos 2 temas cuando regresemos de la pausa comercial. En unos minutos aquí en el programa, Lizy Cano, diputada del Partido Nacional, don Mauricio Rivera, diputado de Libre, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, don Carlos Umaña del Partido Social, del Partido Salvador de Honduras, estará con nosotros en unos minutos para hablar sobre esa adhesión a la Corporación Andina de Fomento y el otro tema está de la ley de escuchas que está aprobada en su primer y segundo debate. Se supone que esta semana que comienza estará discutida en su tercer y último debate, en unos minutos. Antes, el doctor Julio Raudales y el doctor Odil Fernández, ambos miembros de la Junta Proponente. Bueno, ¿quiénes son los 13 candidatos que van a una evaluación final mañana por los miembros de la Junta Proponente y que 5 de ellos formarán parte de esta nómina que irá al Congreso Nacional? Aquí están los 13. Son Jenny Almendares, Marcio Cabañas, Carlos Calix, Félix Coca, Ivid Discua, Yuri Melara, Mario Morazán, Pablo Reyes, Hernán Silva, Kevin Solórzano, Reina Valerio,
Julio Mendoza, Joel Zelaya. La primera pregunta es, si el reglamento de la Junta Nominadora establece que dentro de los 5, al menos 2 deben de ser mujeres, Reina Valerio y Jenny Almendares, ¿ya forman parte de esa nómina de 5, doctor Raudales? Esa fue una inquietud que yo planteé desde hace ya bastante tiempo en las sesiones internas que teníamos con la Junta, qué íbamos a hacer en caso de que se diera esta situación. Y se dio, lamentablemente. El problema, Edgardo, es que solo llegaron 7 mujeres de los 26 postulantes. Es decir, hubo siempre una abrumadora mayoría de postulantes varones y esto, por supuesto, dejaba en desventaja a las mujeres. Justamente esta regla se hizo para poder asegurar que no hubiese discriminación, que hubiese una presencia de las mujeres en la lista. Sin embargo, es muy evidente y vamos a tener que discutirlo mañana cuando vayamos a cotejar estas rúbricas. Vamos a tener que discutir qué sucede en caso, porque todavía es un caso que no podemos conocer del todo, de que alguna de estas 2 mujeres tenga una puntuación baja, por ejemplo, o no le haya ido tan bien en su calificación. ¿Qué va a suceder en este caso? Porque creo que la pregunta es válida. Sería justo que, por ejemplo, si una de estas 2 féminas queda en 12º o 13º lugar, esté por encima de 11 varones que tienen mejor calificación que ella, ¿verdad? Creo que son preguntas que hay que hacerse. Sin embargo, es importante que este criterio se mantenga en la Junta, este criterio de inclusión que permita así que vayan al menos 2 mujeres en esta lista. Repito, no hay nada dicho, sobre todo si se da el caso de que alguna de estas 2 personas o las 2 tengan un porcentaje demasiado bajo. Doctor Fernández, su posición sobre esto. Completamente de acuerdo lo que menciona el doctor Raudales. Evidentemente, también tengo mi postura, en el sentido de que sería realmente injusto para los hombres, en caso de llegar a tener una mejor calificación, no conseguir un espacio dentro de la lista de los 5 cuando hubo muy buena preparación por parte de algunos. Evidentemente, tendrá que incidir mucho lo que es la meritocracia, porque el tema de género y de inclusión no significa que también vamos a sacar de los espacios algunas personas que tienen mayor calificación, mayor capacidad y mayor competencia. Porque hoy lo que andamos buscando nosotros es que al Ministerio Público llegue gente competente, no que sea uno por género y que finalmente sean personas incompetentes. Y para el caso igual con el tema de los varones, no será posible que los varones entren si no tienen calificaciones y competencias necesarias para poder llegar a ese espacio. Entonces creo que ese criterio lo vamos a trasladar, vamos a analizarlo como Junta y como órgano colegiado para decidir finalmente lo que la mayoría considera oportuno en esto. El otro tema relacionado con ellos es, por ejemplo, el caso del señor Joel Zelaya, que está en la lista de los 13 y que ha trascendido durante este fin de semana. Es el último de la derecha en la fotografía de abajo, que es regidor de la municipalidad de Reitoca, aquí en Francisco Morazán. ¿Eso lo descalifica a él de estar en el proceso o no? Mire, es importante establecer de que él ya pasó el proceso de lo que son las entrevistas. Ya estamos en la última etapa. ¿Ustedes sabían que él era el regidor de Reitoca? No teníamos esa información. De hecho, es parte de la revisión que nosotros tenemos que hacer. Algo debemos aclarar. O sea, no lo informó. Lo que pasa es que hay que aclarar algo. O sea, y no quiero verme como defender a alguien porque no tengo ningún interés en defender o afectar. El artículo 20 de la ley del Ministerio Público no presenta una prohibición de que un regidor pueda hacerlo. O sea, vamos a partir de esa premisa. Los únicos que dicen que es prohibido, los diputados, los familiares dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad del presidente de la República y los diferentes poderes del Estado. Vamos a partir de eso. Evidentemente nosotros recibimos declaraciones juradas en donde se establece la información, las condiciones y todo esto tiene que incidir en el tema ético ya en lo que son las matrices de evaluación. Claro está, no es una prohibición, pero dentro de las matrices de evaluación nosotros tenemos valoraciones éticas sobre la información que finalmente se nos proporciona y creo que es parte de las valoraciones que cada uno de nosotros vamos a hacer en ese espacio. ¿No, Julio? Sí, solo todo lo que dijo el doctor Fernández es completamente cierto, pero hay que hacer hincapié en algo. Primero, no es una prohibición ser regidor.
a ver, me parece que la información que circuló el fin de semana en ese sentido no es correcta. No es prohibido ser regidor ni ostentar cualquier otro cargo público que no sea el de diputado. Es el único cargo público que sí prohíbe taxativamente la ley del Ministerio Público. Es el único. Entonces, ahí él no incurrió en ningún pecado, ningún error. El problema está en si informó o no informó de esto, porque en el expediente que contiene los papeles que él llevó para su postulación debe de ir absolutamente toda la información. Es algo que no se puede obviar, sobre todo si es un cargo que tiene ahora. Si hubiese sido un cargo de hace 10, 5 años, se entendería que pues no lo hubiera puesto porque no lo considerara importante, digamos. Pero no puede ser que una persona que actualmente es regidor no lo haya colocado en su expediente, en su propuesta, y por lo tanto vamos a tener que valorarlo. Hay distintas informaciones al respecto. Hasta ahora yo entré al expediente de él y no vi la información. Yo tengo que decir eso, ¿verdad? Él no puso que es regidor. No sé si es que tenía miedo, no creo que le haya olvidado, ¿verdad? Porque, como te digo, es un cargo que estoy ostentando en este momento. Entonces tendremos que evaluar qué tan grave puede ser esta falta, esta omisión que él hizo de no poner en su información este cargo, porque, y esto es bien importante decirlo, ya se han eliminado a más de una persona de este proceso por no haber o por haber omitido información. No vamos a decir por haber mentido, vamos a decir por haber omitido información que de alguna manera es relevante que se ponga cuando uno participa en este tipo de procesos, ¿no? Y esa era la otra pregunta, doctor Fernández. ¿Qué criterios se utilizó para retirar del proceso a algunos de los autopostulados que se mencionaban ya con algunas posibilidades para ser fiscal? Han existido diferentes criterios, cada caso ha sido manejado de manera independiente. Desde el inicio hubo una persona que retiró su postulación porque no cumplía los requisitos de la edad y finalmente decidió esta persona retirarse. Otra persona presentó una postulación con información incorrecta, por lo tanto se determinó por parte de la Junta retirarla. Hubo otras personas que finalmente no proporcionaron la información correcta en base a lo que establece el mismo reglamento de la Junta proponente, y eso se consideró como una falta bastante grave para poder retirarlos. En otro caso se determinó la procedencia de algunas tachas. La ciudadanía presentó tachas, creo que salieron como 4 o 5 postulantes solo por tachas, porque se determinaron que finalmente estaban procedentes. Unos por temas de que procedían unas resoluciones internacionales en el país y por lo tanto teníamos que tener una coherencia en cuanto a las resoluciones. Otros por el tema de unas sentencias que ya estaban dictadas desde hace bastante tiempo y eso les limitaba a continuar en el proceso. Hubo un caso especial en el tema de quien fungió como parte de la Junta Nominadora y por mayoría determinamos finalmente que no podía continuar por el tema del conflicto de interés, haciendo los razonamientos. Y en el caso de uno de los postulantes, que actualmente es fiscal, Duferco, que finalmente no proporcionó la información de que él se encuentra demandado por parte del Estado de Honduras y finalmente se adoptaron esos criterios para que pudiesen salir de este proceso. Uno de los abogados que salió del proceso ha presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa, por ejemplo, y lo ha solicitado con suspensión del acto reclamado? ¿Qué pasaría si la Corte resuelve este recurso de amparo con suspensión del acto reclamado? ¿O qué pasa si resuelve sin suspensión del acto reclamado? Es decir, si lo admite con o sin suspensión del acto reclamado. El artículo 59 de la Ley sobre Justicia Constitucional establece cuáles son los requisitos y los criterios para poder admitir o inadmitir un recurso de amparo. En este caso se solicitó con suspensión del acto reclamado. Recordemos que todavía no se ha resuelto si se admite finalmente. Eso ya es un tema estrictamente jurisdiccional. Pero usted pregunta puntualmente qué pasa si se lo admiten con suspensión del acto. Si es con suspensión del acto, el proceso se para y entramos en una crisis para el proceso de elección del fiscal general y fiscal general adjunto, porque nosotros no podríamos continuar con el proceso y no podríamos entregar el día martes lo que es el listado, porque ya establece de manera categórica que se admitiría suspendiendo todo el acto que nosotros hemos realizado. Si se admite sin suspensión del acto reclamado, pues continuamos nosotros con el proceso, pero hay un tema, de que la Junta proponente se disuelve el día martes.
Nosotros dejamos de ser junta proponente y parte de esos criterios que establece el artículo 59 es de que no se puede amparar a la persona porque finalmente ya no existe una junta proponente y el acto está consumado y nosotros ya hemos entregado el listado. Entonces, son criterios que le corresponde únicamente a la Corte Suprema de Justicia. Evidentemente deberemos de ser respetuosos como junta proponente de estos criterios, pero también llamamos a la cordura. Nosotros como junta proponente no hemos estado jugando a política, hemos adoptado criterios objetivos, criterios independientes y hoy los resultados lo están manifestando. Se tendrá que respetar también la disposición de este órgano colegiado, que no es Odir Fernández, Julio Raudales y cada uno de los representantes por persona, sino que las instituciones que realmente representamos, las universidades, la pública, la privada, sociedad civil, Corte Suprema de Justicia, y todos los representantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, magistrados, colegios de abogados. Entonces, es una gran institucionalidad que está conformada dentro de esta Junta y llamamos a esa cordura de respetar esos criterios independientes que nosotros hemos tenido. Porque cada voto de ustedes, a favor o en contra, cada marca positiva o negativa en el proceso de evaluación, no es a título personal, sino que es en representación de las instituciones por las cuales ustedes están ahí. Así es, a despecho de que muchas de nuestras instancias que nos han llevado ahí nos han dado la independencia adecuada, ¿verdad? Hay consultas que yo sí hago ante quienes me eligieron en esto, en este caso la NUPRI, la Asociación Nacional de Universidades Privadas, pero hay otras ocasiones, la mayoría, tengo que decirlo, en las cuales yo actúo independientemente porque ese fue el poder que se me otorgó por parte de ellos. Ahora, sí, ¿qué pasa, doctor Fernández, abogado, si la Sala Constitucional ante la cual se presentó este recurso de amparo no se pronuncia mañana lunes y el martes se entrega la nómina al Congreso? Ya no tendría sentido ninguna garantía de amparo porque finalmente nosotros nos disolvemos. Ya no existirá. ¿Ante quién ampara? ¿No? O sea, ¿qué va a amparar si ya nosotros entregamos el listado? Y la gracia es suspender el acto para poder ingresar dentro del listado. Y lo otro, ya nosotros hicimos evaluaciones en lo que respecta a las entrevistas públicas. Ya no se va a volver a reabrir un espacio porque entonces tendríamos que ser bastante parejos y esperar a todos los demás que también eventualmente pueden presentar un amparo. Entonces tenemos que ser bastante coherentes y categóricos. Ya el día martes nosotros dejamos de existir como junta proponente. ¿Van a ir todos a entregar la nómina de los 5 candidatos? Esa es la idea, entiendo, ¿no? Que todo, porque además entiendo que van a presentar un informe. Sí, también. Ya el informe está bastante adelantado y como te digo, creo que es un elemento muy importante esto porque es bueno. A mí no me gusta nada más mirarme el ombligo, ¿verdad? Decir, hicimos esto, estamos súper lindos, somos una súper junta. No, hay que decir las cosas críticas, lo bueno y lo malo que pasó, en qué cosas avanzamos, porque hemos avanzado, como dije al principio, pero qué cosas también han sido limitantes, han sido amenazas que hemos tenido y cómo podría mejorarse el trabajo para futuros procesos. Creo que todo esto es fundamental tenerlo presente y lo vamos a hacer el día martes, ¿no? Cuando dice amenazas, ¿a qué se refiere? Bueno, sabemos que en estos procesos siempre hay elementos externos que quieren afectar el trabajo. No necesariamente llamadas, como mucha gente dice, sino que los mismos elementos de la ley. Por ejemplo, te pongo un caso. La Junta Nominadora tuvo una ley, se aprobó una ley ad hoc para la Junta Nominadora. Nosotros no tuvimos una ley, tuvimos que elaborar nuestro propio reglamento. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. Eso constituye algunas amenazas, ¿verdad? Porque el legislador, para bien o para mal, puede dejar algunos amarres dentro de una ley. Entonces, vale la pena ir haciéndole al Honorable Congreso Nacional algunas observaciones sobre cómo debería de mejorar este proceso para que sea cada vez más dinámico y también más efectivo, ¿no? El Congreso Nacional tiene agosto para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto. ¿Cuántos votos se necesitan para la elección? Mayoría calificada. 86. 86 votos y por tarde el 1 de septiembre de este mismo año tiene que estar electo el próximo fiscal general y el fiscal general adjunto. Estoy seguro que ustedes han escuchado mucho esta rumorología y de que las negociaciones, las pláticas, porque al final así es, aquí en cualquier parte del mundo los partidos políticos se pondrán de acuerdo o no para la elección del fiscal, como ocurrió con la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasa si no hay elección ahora en agosto? ¿Qué pasa? Ya la ley establece propiamente de que ningún funcionario puede abandonar el cargo. El artículo 500 del Código Penal
establece más bien una penalización a quien lo abandone. Por lo tanto, deberán de continuar las autoridades mientras no se elijan las siguientes autoridades del Ministerio Pero Público. ustedes esperarían como Junta y como ciudadanos Mire, que se elija en agosto. yo creo que sería necesario. Hoy, por salud del Ministerio Público, se requieren cambios. Es una institución que ha venido bajo una misma metodología los últimos 10 años, por lo tanto requiere de cambios. La huelga que existió en el mes de febrero no fue de puro gusto. Entonces, toda evidencia de que en la persecución penal el país necesita una vuelta de timón completamente obligatoria para poder ver un cambio en el tema de persecución y justicia en el país. Yo voy más allá de eso, licenciado Melgar. Yo siento que el Ministerio Público es una de esas instituciones, yo diría bandera, referente, en el sentido de que puede ser un ejemplo de cómo ha ido perdiendo vigencia la institucionalidad en el país, cómo ha perdido funcionalidad la institucionalidad en el país, de tal manera que en este momento uno de los grandes debates en el país es si vamos a tener una CICI o no. O sea, ¿qué tanta ayuda necesita el Ministerio Público para poder hacer bien su trabajo? Porque al final no debemos desconocer que la CICI o la Maxi en su momento vinieron acá justamente a tratar de fortalecer esta institucionalidad que ha sido tan debilitada en el país en los últimos años. Entonces, yo coincido con lo que dice el doctor Fernández, es importantísimo que se den los cambios y que se den ya. Pero sobre todo creo que es importante también hacerle un llamado a la clase política del país para que actúen con seriedad, ¿verdad? Y dejemos de estar en ese tipo utilizando triquiñuelas o negociaciones bajo la mesa para lograr que un tema tan importante como es el trabajo del Ministerio Público en el país se ejecute de manera técnica tal y como lo dice la Constitución de la República, ¿verdad? Hay elementos, repito, que tienen espacio político y hay elementos que tienen mucho menos espacio político. Yo te pongo un caso paralelo, el Banco Central de Honduras. Cuando, y lo digo porque soy economista, ¿verdad? Cuando los políticos se empiezan a meter en el Banco Central, en el Banco Central de Honduras sucede lo que está pasando ahorita en Argentina con una inflación de más del 100% y en países como Venezuela con una inflación de más del 1000%, ¿verdad? Porque si el presidente o si los diputados o si los políticos empiezan a dar órdenes allá adentro a decidir qué es lo que va a pasar en un organismo tan técnico como ese, entonces comienzan los fracasos. Y lo mismo se puede decir, podemos hacer ese paralelismo con el trabajo, la tarea que la Constitución le ordena al Ministerio Público. Por eso es tan importante que en este caso elijamos a un fiscal o una fiscal o fiscal general adjunto que sean lo más técnicos posibles para que transmitan ese trabajo, esas habilidades técnicas tan importantes a toda la institución. Doctor Fernández, en el dado caso que el Congreso Nacional no elija en agosto y posterga esta decisión para este año o para el próximo, ¿se corre el riesgo de que no necesariamente se elija de la nómina que la Junta envíe? La ley establece que se debe respetar lo de la Junta Proponente. O sea, ya la Constitución es bastante clara y se menciona de que debe ser de la lista de 5, pero ya tenemos un antecedente. Sí. Y eso no lo podemos obviar. Quien hoy está al frente del Ministerio Público salió de una lista que ni existía. No formó parte del proceso, no participó en el proceso, no estaba dentro de la lista y fue reelecto nuevamente. Ya hay antecedentes desafortunadamente en el país y lo vimos que estuvo por 5 años. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor Odir Fernández, es representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante la Junta Proponente. Muchas gracias también al doctor Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle, representante de las universidades privadas ante esta Junta Proponente. Muchas gracias y mañana estaremos pendientes. ¿Ustedes van a dar a conocer esto públicamente mañana? El martes. El martes. El martes públicamente se va a dar el informe y el resultado del listado que vamos a entregar al Congreso Nacional. Muy bien. Muchas gracias. Doctor Raudales, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial en el programa, no nos cambie porque cuando regresemos estarán aquí. Momentito, don Mule. Pero le recomiendo que se quede para que vea el programa que tendremos con la diputada del Partido Nacional Lisicano, don Mauricio Rivera, diputado de Libre, don Marlon Lara, diputado del Partido Liberal y don Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras. Ya volvemos. Me voy a quedar en atención a...
Aquí en el estudio de 3030, aquí en la capital de la República, nos acompañan, bueno, las damas primero, Lizy Cano, diputada del Partido Nacional. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, don Edgardo, un saludo para todo el pueblo hondureño. Gracias por esta gentil invitación y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Saludo a mis compañeros, igualmente diputados. Gracias, Lizy Matute Cano. También nos acompaña y creo que debuta por primera vez, debuta aquí en 3030, don Mauricio Rivera, diputado de Libre por el departamento de Choluteca. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación, a todo el pueblo hondureño, a mi departamento de Choluteca. Gracias, es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Gracias. Don Marlon Lara, de nuevo, muchas gracias por estar aquí, diputado por el Partido Liberal. Muchas gracias, Edgardo. Un saludo al pueblo hondureño y a los compañeros diputados. Muy bien. Doctor Carlos Umaña, en San Pedro Sula, vía Zoom. Buenas noches. Es diputado por el Partido Salvador de Honduras. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Buenas noches a mis queridos compañeros de Cámara. Aquí estamos para debatir qué es lo que viene esta semana. La avisoro muy candente en el Congreso Nacional. ¿Por qué, doctor? Porque yo me imagino que el martes, si nos dan la palabra, existirán las recriminaciones acerca de la CAF. Va a estar candente por la ley de prevención del embarazo del adolescente que nos vetó la presidenta constitucional. Y creo que esto se va a embrecar y no vamos a hacer nada de la agenda anticorrupción. Así que avisoro una semana turbulenta en el Congreso Nacional, desafortunadamente. Candente y turbulenta, así anticipa el doctor Carlos Umaña que será la semana en el Congreso Nacional. ¿Ustedes están de acuerdo? Así son todas. Yo considero que sí va a ser una semana difícil porque nos sentimos irrespetados los diputados por la publicación en el diario oficial La Gaceta de la adhesión de Honduras al CAF cuando no se aprobó el acta. Hubieron 71 votos contra 51. Eso es un irrespeto a un poder del Estado, eso es un delito. Eso considero yo que debemos todas las fuerzas de oposición recriminar esa actitud y de quienes han cometido ese delito tienen que cumplir ante las autoridades. Yo esperaría que el Ministerio Público actúe de oficio, pero tenemos otras vías, el recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional y también vamos a pedir una reunión los diputados de oposición con altos funcionarios de la Corporación Andina de Fomento, que es una corporación de mucha credibilidad, de mucho prestigio, de mucho éxito, y sabemos que ellos no van a poner toda esa trayectoria en duda nacional e internacionalmente, porque en Honduras quienes están en el poder no han sabido manejar el tema de la aprobación de la adhesión de Honduras al CAF. Así que esta semana las fuerzas de oposición vamos a reunirnos para plantear todos esos caminos y avenidas que tenemos para hacer respetar el poder más importante que es el poder legislativo. Diputada Lizy Matute Cano. Bueno, mire, que para hacer uso eficiente del tiempo y no repetir lo que el diputado Lara ya dijo. Estamos con lo del CAF, ¿verdad? Correcto. Sí. Yo quisiera resaltar, Edgardo y pueblo hondureño, lo más crítico de esa aprobación, de esa sanción y de esa publicación. Y lo más crítico desde mi perspectiva son los 11.000 millones de lempiras que los hondureños tenemos que pagar por esa adhesión al CAF cuando las condiciones del país son completamente desastrosas, pues. Tenemos que pagar 11.000 millones de lempiras que pudieran solventar la multicrisis en la que estamos sumidos los hondureños. ¿Cuántos hospitales se podrían construir con 11.000 millones de lempiras? ¿Cuántas escuelas podríamos construir con 11.000 millones de lempiras? ¿Cuántos medicamentos se le podrían suministrar a los hospitales? ¿Cuántas calles secundarias y terciarias que conducen a los pequeños productores donde tienen sus milpas y demás? ¿Cuánto se podría hacer con esa cantidad de plata? Hoy, una mujer, una mamá que me está viendo, que está embarazada, déjeme decirle que ese muchachito o esa muchachita que está por nacer ya está endeudado 7 años. Los primeros 7 años de su vida ya está endeudado porque además esos 11.000 millones de lempiras los tenemos que pagar en los próximos 7 años. Eso es lo verdaderamente crítico y caótico. Además de lo que... Esa era la razón por la cual el Partido Nacional se opuso. Siempre, ese es otro elemento importante, Edgardo. La coherencia en la parte política debe ser
un actor político debe estar siempre y debe ser coherente. Nosotros desde el primer momento, desde que se introdujo a la Cámara Legislativa esa iniciativa de ley, votamos en contra. Por eso, por el dinero que hay que entregar como parte de la adhesión. El país no tiene las condiciones en este momento para poder pagar 11.000 millones de lempiras. Así es, muy contentos de informarle al pueblo hondureño que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha aprobado en su decreto 38-2023, esta publicación que fue el 25 de julio, la celebramos con alegría, con entusiasmo, porque es un compromiso, es una adhesión al Banco Andino de Fomento que permitirá justamente esos proyectos que habla la diputada Lizy Cano, la construcción de hospitales, de carreteras, de proyectos que la población hoy está demandando, que les preocupan de lo que se tiene que retribuir económicamente. Pues Secretaría de Finanzas ha contemplado y ya está establecido los pagos que se van a realizar anualmente, porque de esa forma, poco a poco, se podrá ir adquiriendo una cantidad importante de dinero, no condicionado como usualmente el bipartidismo le ha dado al pueblo hondureño, hoy ha llevado a través del Congreso a asumir contratos con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, exprimiendo y explotando al pueblo hondureño en comparación a lo del CAF. ¿Por qué se oponen a que el gobierno asuma compromisos con un banco que le permite facilidades, que le permite y no condiciona, y le permite facilidades para que venga el progreso, para que podamos llevar beneficios tanto a la empresa pública y privada? ¿Por qué se oponen? Nosotros estamos contentos. Le digo al doctor Carlos Umaña y a mis estimados congresistas de diferentes partidos políticos que esta semana puede ser una semana productiva. Todo depende que tengamos la capacidad de poder construir consensos y no entrar con pesimismo, con ese negativismo de que todo va a salir mal. Hombre, construyamos un mejor país, construyamos las condiciones para que podamos discutir, por ejemplo, la ley de protección al usuario de telecomunicaciones que se discute el martes en su tercer y último debate. Entonces, yo le pediría al Partido Liberal, al Partido Nacional, que podamos darle al pueblo hondureño esa certeza de que podamos construir una base de datos y que combatamos juntos la extorsión. No se trata de sabotear, no se trata de conspirar para que todo salga mal, para cuestionar todo lo que está saliendo mal. Porque si hablamos de coherencia, tenemos 10 años de una pésima administración que entregaron un país extremadamente quebrado, mal administrado y sin resultados a la población. Muy bien, doctor Umaña. Bueno, mire, yo respeto mucho la opinión de mi querido amigo Mauricio, a quien respeto mucho, él lo sabe, que le tengo mucha admiración. Pero lamentablemente aquí, a criterio de nuestra bancada, no soy abogado, nuestros abogados están estudiando muy bien el caso. Como bancada, pues también nos sentimos irrespetados por esa publicación. Él sabe que nosotros hemos construido junto a Libertad y Refundación, igual que el Partido Liberal en su momento ha construido con Libertad y Refundación, pero no consideramos que el proceso culminó. Y nosotros el lunes, martes, estaremos dando nuestro punto de vista y los caminos jurídicos que puede llevar esto. Yo he escrito que la CAF no debe de paralizar la agenda legislativa porque más bien le daríamos pie a otras cosas. Así que sí, va a ser una sesión turbulenta, puede ser, pero sí exhorto a las bancadas para que nos reunamos y tengamos sesión. O sea, y continuemos con la agenda legislativa, porque no podemos parar esto. Ya tendremos las avenidas, como dijo el doctor Marlon Lara, jurídicas que sirvan para esto. Lo que sí anunciamos es que nuestra bancada está, y lo ha dicho, si llega un préstamo de la CAF y no se ha solucionado nada, simplemente vamos a improbar esos préstamos mientras no se resuelva jurídicamente el asunto. Cuando comience este proceso de préstamos de la Corporación Andina de Fomento a Honduras, estos préstamos deben de pasar, como cualquier otros, de organismos internacionales, por la aprobación del Congreso Nacional. Un momentito, ya el doctor Umaña dice, nosotros, PSH, vamos a votar en contra de esos préstamos. ¿Partido Liberal? Ahí tienes un comunicado del partido donde está deplorando la publicación de la adhesión de Honduras al CAF. Pero además de eso, quiero decirte que queda la instancia del CAF. El CAF puede ser que no adhiera a Honduras por no haberse culminado el proceso en debida forma como debe ser. Y además de eso,
pueden ser sujetos a demanda también si ellos cometen un error y van a poner en duda su prestigio internacional. El CAF ha sido un banco exitoso, de mucho prestigio, de mucha credibilidad. Yo no considero que ellos van a adherir a Honduras conociendo que no se ha culminado este proceso. Y en el dado caso que eso avance y llegue un préstamo del CAF al Congreso... En el hipotético caso que eso sucediera, van a tener no 71 votos en contra de esos préstamos, van a haber más, porque hay 10 votos de libre que están en contra de la adhesión de Honduras al CAF. ¿Lo mismo puede decir usted del Partido Nacional? Por supuesto, nosotros igualmente emitimos un comunicado y diferentes congresistas, diputados del Partido Nacional salimos a decir, nosotros vamos a votar en contra. En contra si llega un préstamo del CAF, vamos a votar en contra. Don Mauricio, ¿esto significa que se la están jugando? Es que lo que pasa es que primero ellos votaron a favor. 66 votos se aprobó la adhesión al CAF. Partido Nacional bueno, pero se alcanzaron con el acompañamiento de algunos diputados de otros partidos políticos, 66 votos. ¿Cómo es que aprueban una ley sin leerla? ¿Cómo es que ahora es mala? ¿Cómo es que en el momento que se lleva a votación alcanzamos 66 marcas? Ahora vienen a decir que la ratificación del acta va a limitar para que la presidenta pueda asumir un compromiso a nivel latinoamericano en beneficio de la gente. Ahora, cuando lleguen estos proyectos al Congreso Nacional, cuando llegue el proyecto de la represa que necesitamos construir para evitar inundaciones, yo no sé cómo va a votar el Partido Liberal si se van a oponer a esos proyectos que la población está demandando. Qué bueno que hoy lo dejan muy claro y que el PSH y que liberales y nacionalistas están dando claro. Yo voto a favor del CAF. Voto a favor de los préstamos que se requieren porque la gente es la que está pidiendo escuelas, la gente es la que está pidiendo hospitales. Nos vamos a dar el lujo en este momento. Nos vamos a dar el lujo en este momento para rechazar préstamos y decirle no a proyectos que son necesarios para la población. Perdón. Y además, en ninguna parte de la Constitución de la República dice que condiciona la ratificación del acta para que esto sea una realidad. En ninguna parte. ¿A dónde está la Constitución, doctor Umaña, diputado? ¿Dónde dice en la Constitución de la República que el CAF es inconstitucional, es legal, es legítimo y por supuesto que el CAF va a aceptar y vamos a trabajar de la mano sin ningún impedimento? Pero vea la incongruencia, porque es incongruente que dice el diputado Rivera que la población está reclamando escuelas, que la población está reclamando un sinnúmero de necesidades que tiene, lo cual es cierto, pero porque tenemos una baja ejecución, tenemos un desastroso gobierno que ha hecho nada o casi nada. Y vamos a pagar única y estrictamente pueblo hondureño 11.000 millones de lempiras por hacernos socios, por afiliarnos al CAF. ¿Por qué no invertir ese dinero en las necesidades estas mismas que habla el diputado Rivera? ¿Por qué no invertimos en la construcción de esas escuelas? ¿Sabe cuántas represas se podrían construir con esos 11.000 millones de lempiras? 2, 3, 4 represas que se podrían construir para eliminar o para menguar la crisis energética, pero no por un capricho, porque para mí, y siempre lo he catalogado así, don Edgardo, es un capricho ideológico y es un capricho que no tiene fundamento en este momento porque el país no tiene las condiciones. Don Mauricio, ¿es ideológico o económico esto? Los ataques ideológicos son permanentes del bipartidismo contra Libre. Es un ataque ideológico. Aquí han venido desinformando, malinformando a la población y mintiéndole. Lo que no pudieron hacer ellos en 10 años, hoy están sumamente preocupados. Ellos tuvieron toda la capacidad y los 3 poderes alineados para poder transformar este país y no lo hicieron. Hoy que estamos llevando esos esfuerzos para refundar el país, hay un sabotaje permanente, constante del bipartidismo en el Congreso Nacional para que este país no avance, para que este país no camine. Y eso es lamentable por Honduras. Vamos a aclararle a Mauricio. Primero, yo desde un inicio voté en contra del CAF. Y voté en contra del CAF. Pero alcanzamos los 66 votos. Sí, no, pero yo... Pero eso es una realidad, eso lo hace legal. Mi responsabilidad porque, como dice Lee, sí, y lo dice el contrato... Usted vota todo en contra. No, yo he votado muchas veces a favor. Usted todo vota en contra. El Partido Liberal ha aprobado más de 170 proyectos de decreto. Por ejemplo... Y usted fue ministro del FIS. Yo te voy a decir que voté en contra. Y sabe que se requiere presupuestos para proyectos. No, pero te voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Pero en su administración en el FIS fue tan baja que apenas 11 meses duró en el cargo usted y no dio respuesta. Esa es toda la enojura que usted tiene con el gobierno. Igual como ahorita está el gobierno. Que nosotros sigamos trabajando y, por favor, construyamos desde el Congreso, no torpediemos con posiciones absurdas. Me dejas preguntarte, porque yo más bien pedí que te dejaran hablar. Adelante.
Mira, en el presupuesto general de la República se le aprobaron 42.000 millones a la partida confidencial a 449 de Casa Presidencial. Así es. Yo peleé porque se le pagaran las transferencias a las alcaldías del 11%. Y les dije, el gobierno ha tenido tan baja ejecución del 19% que si colocan esos 11.500 millones en las alcaldías municipales, se van a ejecutar miles de obras en todo el país. Proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, escuelas, kinderes, centros de salud. Y eso les va a mejorar la ejecución presupuestaria. ¿Qué sucedió? Nos prometieron como Partido Liberal que iban a subir no al 11, al 7%. Eso significaba el 0.8%, los 42.000 millones. No lo quisieron hacer, no lo quisieron aprobar. Entonces yo voté en contra del presupuesto. ¿Qué sucede ahora? Ahora el gobierno dice que le va a transferir a las alcaldías porque no pueden ejecutar los proyectos para hacer escuelas, centros de salud, kinderes, dando la razón a lo que les dijimos cuando se aprobó el presupuesto. Ahora, ¿por qué ir a pedir dinero al CAF si tienen 42.000 millones que no los pueden ejecutar? Y Honduras puede pedirle dinero prestado al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Centroamericano de Integración Económica y no tiene que pagar ese dinero. Hay más de 2.900 millones disponibles en el Banco Centroamericano. Hay fondos de operación especial en el Banco Interamericano de Desarrollo, que es al 1%, a 40 años plazo, casi una regalía. ¿Por qué no quieren ir a pedir esos dineros? ¿Por qué el gobierno está empeñado en ir a pagar 470 millones de dólares, equivalentes a 11.500 millones de lempiras, para tener dinero acumulado si no pueden ejecutar el que tienen? Si ustedes entran a la página del CIAFI ahorita y van a ver la ejecución del gobierno, anden en el 19%, bien baja, y quieren más dinero. ¿Por qué quieren ese dinero del CAF? Te voy a explicar por qué. Porque el CAF no es como el Banco Mundial, como el BID, como el Banco Centroamericano, como el Fondo Monetario, que si te da dinero para escuelas, es para escuelas. Si te da dinero para salud, es para salud. Si te da dinero para educación, es para educación. Ellos quieren que les den esos préstamos porque esos son sin control. Ellos quieren andar regalando dinero a diestra y siniestra y ese dinero que le van a regalar a la gente hay que pagarlo después y hay que pagarlo con intereses. Y después viene que el gobierno no puede pagar esos préstamos y tiene que endeudarse más. Diputado, y después viene la devaluación, después viene la inflación, pero fíjese que así esa como posición, ha pasado en Argentina y en los países de usted la hubiera Sudamérica. adoptado porque no la adoptó antes. ¿Cuánto dinero no le estamos pagando a la dictadura nosotros de los préstamos que han endeudado y donde está un solo hospital no construyeron? Y vienen haciendo una mancuerna de más de medio siglo. ¿Por qué no asumieron esa postura de preocupados por adquirir un préstamo que hoy sí se va a ver reflejado y se ve reflejado en la restauración de centros educativos que están llegando los beneficios a los más pobres? ¿Por qué hoy se oponen a los proyectos? ¿Cuánto dinero no le estamos pagando? ¿A cuáles proyectos? ¿Cuánto dinero no le estamos pagando a la deuda que dejó el Partido Nacional en la década de la tragedia de este país? Endeudaron el país y ¿dónde estaban las obras? Si se robaron toditos, se saquearon toditos este país, hasta vendieron la soberanía y los liberales acompañaron todo esto. Entonces hoy vienen ustedes a oponerse cuando hay una administración que no le han encontrado ni un tan solo acto de corrupción. No hay uno solo que hayan podido ustedes evidenciar. Hablan de ataques ideológicos, de que la baja ejecución es que nosotros vamos despacio avanzando con pasos certeros, porque esto es recurso del pueblo. Un momentito. Doctor Umaña, por favor, en San Pedro Sula, que no se nos quede. Su micrófono está abierto permanentemente, doctor. Solo le aclaro eso. Mire, ambas partes están equivocadas. Discúlpenme, voy a decir, no quiero ser abogado del diablo, pero ambos están equivocados. Le voy a decir algo de la CAF. No es un banco ideológico, reconocemos que es un excelente banco. Tuvimos una charla con todo el staff de la CAF. Es un banco mejor o igual que el BID o el BESIE, muy poderoso económicamente. No es cierto que no supervisa los proyectos, sí los supervisa, cumple todos los requerimientos. Quiero ser transparente, Gato, porque aquí hay que hablar con la transparencia, pero ¿por qué se opone la bancada del Partido Salvador de Honduras? El banco es bueno, tiene muchos socios, pero nuestra economía tan endeble no soporta
un endeudamiento de 11.700 millones en 7 años. ¿Por qué Libertad y Refundación lo quiere? Porque la inversión de Libertad y Refundación son menos de 1.000 millones, Edgardo. Deja comprometido el gobierno que viene y el que viene, no el de Libertad y Refundación, que va a acceder a un montón de dinero y solo va a invertir 1.000 millones. El que queda jorobado es el siguiente gobierno y el siguiente. Entonces, lógico, si Libertad y Refundación tuviera que pagar 11.700 millones de lempiras, ni loco lo agarra, pero va a comprometer recursos de los próximos gobiernos, lo que hacía el Partido Nacional, que también era malo. O sea, nos dejó endeudados hasta la coronilla y aquí le quieren aplicar la misma fórmula y eso es lo malo. Lo que antes era malo, Edgardo, sigue siendo malo y por eso el Partido Salvador de Honduras, con un fiel en la balanza, se opone porque hay endeudamientos para los próximos 7 años. Libre solamente va a invertir menos de 1.000 millones y accede a un gran número de préstamos. Esa es la realidad de la que está aconteciendo. No es ideología, es simple economía matemática de lo que podemos percibir. Muy bien, permítame hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a pasar al otro tema. Esta semana, ya lo anunció don Mauricio Rivera aquí. Usted dijo hace unos minutos, el martes se aprueba. El martes se discute en su tercer y último debate, invitando a los partidos políticos PSH, Nacional y Liberal, que acompañen para que podamos nosotros la ley que llama la ley CHIPS. La ley de protección a los usuarios de telecomunicaciones. ¿Sabe que la primera persona que me mencionó a mí que eso venía y que había una controversia alrededor de eso, porque ahora sin orden judicial se va a tener acceso no solo a las llamadas telefónicas, sino que a las videollamadas, a los WhatsApp y a cualquier otra plataforma que usted tenga en su teléfono celular? Fue el doctor Carlos Umaña. Cuando regresemos, usted, doctor Umaña, va a tener uso de la palabra para que explique a nuestros amables televidentes cuál es el problema que usted ve ahí y luego la opinión, por supuesto, de nuestros 3 distinguidos invitados aquí en Tegucigalpa. Ya volvemos. Estamos en vivo aquí, como todos los domingos, en el programa 3030. Don Marlon Lara nos acaba de entregar este comunicado al Partido Liberal de Honduras. Usted hizo una rápida referencia a él. Quiero destacar aquí el numeral 3 de este comunicado. Dice lo siguiente, si lo mostramos ahí. Gracias, muy amable. La democracia y el futuro, esto en referencia a la publicación en la Gaceta de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Numeral 3. La democracia y el futuro político de nuestro país se encuentran en riesgo por decisiones anticonstitucionales y antidemocráticas. Es nuestro deber advertir al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, que la adhesión de Honduras bajo estas condiciones acarreará serias consecuencias para su prestigio internacional y para futuras negociaciones. Este es un comunicado del Partido Liberal y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Un breve comentario sobre eso, don Marlon? Bueno, ahí está plasmado la posición del partido, del Consejo Central Ejecutivo y de los 18 diputados que votamos en contra de la aprobación del acta, así que estamos advirtiendo a una institución seria y responsable que pueden ser sometidos a futuro a demandas de parte del Estado de Honduras. Diputada Alicia Matute Cano. Mire, los términos técnicos la gente poco los comprende. Lo que yo sí quiero que quede claro, para cerrar este tema, es que Honduras va a pagar nuevamente 11.000 millones de lempiras solamente por la adhesión, además de los préstamos que a futuro puedan suscribirse con el CAF, ¿verdad? Indistintamente de en qué momento vayan a suscribirse al Congreso o no. Entonces, además de esos préstamos que vamos a que se pueden sacar o que se pueden suscribir con el CAF, vamos a pagar 11.000 millones de lempiras estrictamente por hacernos miembros y adherirnos a la CAF. ¿Cuántas obras sociales podríamos hacer con esos? Mire, yo saqué recientemente, don Edgardo y Pueblo Hondureño, un video que decía que con eso podríamos construir 18 hospitales con tecnología de punta y equiparlos de la mejor manera. Y no fue un dato inventado, lo sacamos de acuerdo a los datos de los fondos de España que se están poniendo justamente para la construcción de hospitales. De ahí se sacó. Es un dato debidamente sustentado. 18 hospitales, uno en cada uno de los departamentos del país, equipados con tecnología de punta. Eso podríamos hacer con un dinero que estrictamente vamos a pagar por ser miembros y por adherirnos a la Corporación Andina de Fomento. No decimos que el banco sea malo, no consideramos que sea malo. Lo que es malo es que en las condiciones en las que esté el país se tenga que gastar innecesariamente ese dinero y no se invierta en las necesidades y en las crisis y en todo lo que la gente necesita y demanda. Ya
Dejen de hablar de que lo pasado, de que esto, de que lo otro. El pueblo les eligió a ustedes en las urnas para que den resultados, no para que estén endeudando a Honduras, no para que estén endeudando más al país. El pueblo les eligió para que le resuelvan los problemas a la gente, para que arreglen y doten de medicinas los hospitales, para que arreglen las escuelas, para que resuelvan la crisis energética, para que haya, que la gente tenga acceso a sus medicamentos oncológicos, a la diálisis. Vemos diariamente casos Estoy así de creerlo. No, es que la verdad, o es que, entonces va a decir entonces en esta cadena que los relatos que salen en su noticiero, Edgardo, todos los días de personas que no pueden hacerse su diálisis, de personas que no encuentran los medicamentos oncológicos, de personas que diariamente tienen que salir a comprar una aguja, el algodón del hospital, de personas que todos los días salen por las necesidades que ustedes no pueden suplir porque lamentablemente son incompetentes, porque en el Congreso Nacional se les aprobó el presupuesto más grande de la historia. En el Congreso Nacional se les aprobó el presupuesto más grande de la historia y ustedes no han podido ejecutarlos. ¿Para qué necesitan más dinero si ni siquiera pueden ejecutar el que actualmente tienen? 21% de ejecución. 30% de ejecución cerraron, de ejecución en inversión, no del gasto público, no del pago a los empleados, sino que del 30% de inversión. Entonces, lo que yo quiero dejar claro en este programa y que le quede claro al pueblo hondureño es que esos 11.000 millones de lempiras son estrictamente para adherirnos, para hacernos miembros, ni siquiera es que se van a invertir, sino que simplemente los vamos a pagar. ¿Por qué? Porque tienen una agenda ideológica, por mucho que digan que no, pero tienen una agenda ideológica y necesitan cumplir sus propósitos. Muchas gracias. Bueno, cerramos con usted ese tema. El acto de sanción y publicación del decreto que la presidenta envió a la publicación a la Gaceta es totalmente legal, es constitucional. Estamos contentos. Recuerdo cuando Eval Díaz llegó al Congreso Nacional a decir que quería miles de millones de lempiras para construir 96 hospitales. ¿Dónde están? ¿Dónde están? 96 hospitales, ¿dónde están? ¿Qué han hecho en 18 meses? 96 pero ¿qué han hospitales. hecho para resolverle esa crisis a la y así sucesivamente, en el Congreso Nacional que presidía Mauricio Oliva, endeudaron al pueblo, permítame, endeudaron al pueblo hondureño hasta el cereguete. El CAF, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Panamá, Uruguay, Costa Rica, todas estas naciones están en el CAF y están llevando 14.000 millones de dólares tiene el CAF para invertir en proyectos de inversión, de salud, de educación. Entonces, vamos gradualmente. No le nieguen al pueblo hondureño, bipartidismo, no le nieguen al pueblo hondureño el progreso, lo que ustedes no pudieron cumplir. Ahora ustedes no quieren que se adquiera esos recursos para invertirlos, para poder darle respuesta a la población. No quieren que hagamos proyectos, no quieren que el Libre triunfe, que el Libre progrese. Ellos no quieren. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que ellos ya gobernaron 100 años, se repartían el pastel 100 años. Ellos son la misma carta, el mismo discurso, que no hacen esto, no hacen otro, y han gobernado por más de 100 años. ¿Y dónde está? ¿Qué país nos heredaron? Un país analfabetas, sin educación, sin salud. Y hoy preguntan por qué no lo resolvemos en 1 año, 6 meses. Lo que ellos no hicieron en 12 años, dan golpes de Estado, fraudes electorales, imponen, irrespetan, reprimen, violentan los derechos humanos, cierran medios de comunicación. O sea, el pueblo ya los conoce, cuál es su visión política, a dónde quieren llevar este país. Fondos departamentales, saqueos, hospitales móviles, se robaron la pandemia, hicieron estragos en este país. Ahora, porque queremos nosotros adquirir un préstamo con el CAF, hacen tanto molote. Pagaron 100.000 millones. Óigame, ¿y cuánto les estamos pagando a ustedes sus deudas? Muy bien. Entonces, es constitucional, es legal, vamos hacia la CAF. Y si llegan los préstamos al Congreso, el pueblo hondureño sabrá quiénes se oponen a esos proyectos. Gracias, Mauricio, ¿sabes quién aprobó el fondo departamental? ¿Quién es el inventor del fondo departamental? Ya va usted con el No, pero ¿sabes quién es? Que solo tiene una espina con usted, coordinador Manuel Zelaya. Es que fue él. Está es que él habló del fondo departamental. Él fue el que mandó la ley en el 2006. ¿Cuál es la pregunta? No, es que él habló del fondo departamental criticando. Entonces, no, es que criticamos que se lo robaban. El fondo departamental eso es lo que estamos criticando. Una ley del el fondo presidente departamental Zelaya, cuando era presidente liberal, lo mandó al Congreso
Y yo advertí que esa ley no era para que los diputados hicieran obras o se prestigiaran, era para desprestigiar al Congreso. Doctor Umaña, ¿cuál es el problema de esta nueva ley? La ley se llama... Ley de protección. Se llama Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones y popularmente se la ha conocido como Ley Chips. Doctor Umaña, por favor, dígale al pueblo hondureño cuál es el problema. Bien, hay tres problemas fundamentales en esta ley y a mí me tocó advertir esta situación. Me llamó la atención el artículo 23, que era prácticamente el que utilicé para que se abriera el avispero, como decimos, pero ahí existen algunas incongruencias importantes. La ley tiene la finalidad, se supone que es para combatir la extorsión y el crimen, no lo dice la ley. La finalidad de la ley no es esa, la finalidad de la ley es un banco de datos en el cual usted va a ser machado con su celular con sus datos biométricos. El problema fundamental es que quieren darle ese banco de datos a Conatel, a aduanas, no sé en qué mente privilegiada quieren darle esos datos a aduanas, a la Secretaría de Seguridad, sin una orden judicial, cuando debe de ser estrictamente para el Registro Nacional de las Personas, que es la única institución de seguridad nacional que está capacitada para tener el banco de datos de todos nosotros los hondureños. Entonces, no solamente la inconstitucionalidad del artículo 23, sino que el fondo es crear una base de datos que nosotros sospechamos que puede ser utilizada para otras cosas. La finalidad de la ley, y yo los invito para que busquen, no dice, nunca menciona la palabra extorsión, nunca menciona, entonces la ley podrá llamarse de una manera, pero al final es para crear un banco de datos y además la inconstitucionalidad del artículo 23. Sabemos que no se pueden escuchar las llamadas de WhatsApp, pero dejarlo sin una orden judicial puede darse a otro tipo de interpretaciones en el futuro que pueden ser peligrosas para el pueblo hondureño. Si no hay reformas, si no hay cambios, si no hay consensos en esa ley, ¿el PSH vota? En contra. ¿El Partido Liberal? El Partido Liberal es el abanderado de las libertades en Honduras. Esa ley tiene un serio problema en el artículo 25, que dice que los operadores y suboperadores de telecomunicaciones deben dar información a los operadores de justicia, que es el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público y los jueces, acerca de las llamadas telefónicas registradas de los celulares de las personas. ¿Qué significa eso? Que van a pedir información y van a tener vigilado a sin toda orden la sociedad. judicial. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo para garantizar el artículo 100 de la Constitución de la República es que en ese artículo 25 debe decir... 23. No, en el 25. Ah, el 25, muy bien. Que debe ser solo a través de una orden emanada por un juez. Es la única manera. La corrección que le hace el licenciado Melgar es correcta. El 23 lea la ley. No, aquí lo tengo. Aquí está, el 23 es. El 23 es. Lea la ley. El 23. Bueno, ya lo dijo. El 23, sí. Es el 23, sí. Lo tengo, ahí está subrayado, el 23. ¿Y la posición del Partido Nacional es? Bueno, mire, nosotros nuevamente no nos oponemos por oponernos, don Edgardo y pueblo hondureño. Nosotros hemos sido coherentes y congruentes. Hemos acompañado al Partido Libertad y Refundación y a quienes hoy ilegalmente dirigen el Congreso Nacional en la aprobación de muchísimas leyes, pero no vamos a acompañar esta ley. Pero quiero sentar el precedente porque quiero dejar sobre la mesa por qué, justamente por eso, porque no nos oponemos por oponernos. ¿Por qué es entonces? Nosotros nos oponemos por dos razones. Primero, justamente la violación de las garantías constitucionales que nos otorgan los derechos. Es un derecho, escúchenme bien, pueblo hondureño, es un derecho que usted tenga secretividad en sus comunicaciones, es derecho que usted tenga integridad, es derecho que usted pueda gozar de esa intimidad personal y familiar. Lo dicen los artículos 76 y 100 de la Constitución de la República. No es invento, no es capricho, es derecho. Ahí están consignados esos derechos en el artículo 76 y en el artículo 100. El artículo 100 dice que usted puede tener su secretividad en sus comunicaciones, salvo, hace una salvedad. ¿Por qué hace una salvedad? Porque el derecho pues tiene excepciones, es como las reglas y las normas.
tiene excepcionalidad. ¿El Partido Nacional se opone por? Porque no es esta ley violenta esos principios que constituyen Porque la ley. Usted dice que tiene que tener orden judicial. Debe tener orden judicial, debe de tener, pero no solo eso, don Edgardo, es que tiene que tener un procedimiento que se violenta también esta ley. La orden judicial no solamente es ir a interponer la denuncia, es que conozca el caso un fiscal, que lo eleve a un juez, que el juez lo pase a la Dirección Nacional de Inteligencia, a la Unidad de Comunicación, de Intervención de Comunicaciones, y que desde ahí los peritos que están especializados, que ya tienen una carrera, que tienen una preparación y que tienen tiempo, cualquier cantidad de tiempo trabajando en el tema, puedan ser garantes y vigilantes de esas. Sin esos cambios no aprueban. No aprobamos, que deban ser garantes y vigilantes de que nuestras comunicaciones estén, que la información esté y que esté resguardada y que se utilice bien, pero que además que usted sea un sujeto de investigación, ¿verdad? No puede ser solo porque me peleé con mi vecino, entonces me va a ir a denunciar y me van a intervenir el teléfono. Sí, ¿se van a tomar en cuenta estas opiniones? Se tiene que, para eso es el Congreso, para escuchar las diferentes opiniones. Pero decirle que, es que mire, otra desinformación del bipartidismo también en el Congreso. Aquí están representados. Partido Nacional y Partido Liberal. Mire, Partido Nacional en la dictadura, en el 2011... aprobaron la ley de espionaje, la ley de escuchas. A ustedes lo vienen escuchando, pueblo hondureño, desde la dictadura de Juan Orlando, del partido político que ella representa aquí en este foro tan importante. Orgullosamente. Ellos aprobaron, ellos están escuchando a ustedes hoy por hoy, no nosotros. Lo que hoy se está socializando y lo que se está debatiendo en el Congreso Nacional es esta ley que tiene por objetivo, porque aquí nadie habla del tema del flagelo y del punto central. Aquí hablan de que no me escuchan mis llamadas. Mira, a mí me hicieron un vaciado telefónico en el caso legal en el cual me tuve que enfrentar por buscar oportunidades de empleo para mi militancia. Me vaciaron el teléfono. Yo no tengo ningún problema. Me llevaron el teléfono, llegaron a mi casa, me lo custodiaron y se lo llevaron y lo vaciaron todito. ¿Qué dice el pueblo? A mí que me escurque. El que anda pando se preocupa que le escuchen las llamadas, pues, porque el que anda de infiel, el que anda de amoroso en los teléfonos, es el que anda preocupado. El que anda hablando ahí con bajo, es el que se preocupa. Pero el que nada debe, nada teme. Además, en primer lugar, es mentira, pueblo hondureño, es falso. Lo que queremos buscar es una base de datos. ¿Cómo es posible que la gente hoy cualquiera vende chip? Que la gente que va, usted al mercado, usted compra 30 chips. PSH, doctor Umaña, usted, pregúntele al diputado Yoshi Toscano, que él forma parte de la socialización, estuvo la abogada Maribel Espinosa conociendo la ley y aportando para poder debatir. Estamos totalmente de acuerdo que sin una orden judicial no se puede entregar ninguna información. El registro nacional. Muy bien. ¿Dónde lo hizo? Muy bien. Si ese es el problema, muy bien. se va a hacer usted lo ha dicho. Se va a hacer la modificación. Muy bien. En el artículo 21 y 23 se hace la dación con previa orden judicial sin ningún problema. El 21 pero hay que ponerlo. dice, Tiene que decir. Lo vamos a poner. Tiene que decir vamos que es a poner, lo vamos a poner. Pero se compromete ante todos los diputadas. El 21 dice que literalmente su teléfono se convierte en un GPS, que lo van a poder geolocalizar. No, diputado, hablemos la verdad y digámosle al pueblo que si quiere lo podemos leer. Entonces, aquí dice que en estos casos los operadores de servicios de telecomunicaciones compra de chip, permítame, pero que escuche el pueblo a ver si usted puede argumentar. Que escuche, déjeme que lo lea. Usted quiere enredar al pueblo con temas técnicos. Don Edgardo, léalo usted para que no crea que soy yo el 21, la segunda parte del 21 dice. No quieren hablar de tema de extorsión. Ese es el flagelo terrible. En estos casos, los operadores y suboperadores de servicios de telecomunicaciones deben poner a disposición de la Secretaría de Estado en el despacho de seguridad y del Ministerio Público mediante acceso digital a información sobre la celda, la ubicación, un equipo móvil, lugar, fecha y hora que ocurrió la última conexión de un equipo móvil. Previo a una orden judicial. Eso se lo vamos a agregar. Pero es que no lo han agregado. Ese es el problema. Ese es el problema. Diputada juiciosa, mire, escúcheme. Que escúcheme que yo estaba en el uso de la palabra, estimado diputado. Es que han hecho tanto revuelo, han hecho tanto escándalo.
No quieren que hecho ustedes tanto se enteren, escándalo, pueblo se le va a hondureño, que su agregar teléfono se va a que convertir lo en que un ustedes GPS, un están geolocalizador. pidiendo, Y nosotros el no nos Partido Libre oponemos va a a que se agregar esa combata la colita con extorsión orden y el crimen judicial. organizado. Nadie le va a tocar su Simple y teléfono, diputada, sencillamente relájese. que se haga Nadie de se la lo va a manera quitar. Con orden correcta, judicial. sin Con orden judicial. soslayar Con orden los judicial, ¿aprueba? derechos de Claro, la es que gente. La hay va Un a que- momentito, hay- ¿con orden judicial PSH está de acuerdo? Sí, y que la base de datos no puede tener la CONATEL. El registro de ni las personas, aduanas, doctor, el registro de las personas solamente- tendrá solamente el únicamente registro de las bajo personas. custodia esa información, doctor Umaña. El registro de Es las correcto, personas. lo que pidió el abogado con Toscano, lo que pidió el ¿usted está de abogado acuerdo? Toscano. Ese es el ente regulador. ¿Así va a quedar? Entre tanto, se respeten las garantías de la Carta Magna. Porque no se compromete por ante el supuesto. pueblo hondureño que la bancada va a votar con los cambios que estamos haciendo. Oiga, sin ningún diputado, problema. votamos a favor de la derogación de la ley de secretos, sí, votamos a favor de muchas Bueno, iniciativas entonces, y los no hemos digan que- acompañado. que nosotros hemos sido queremos congruentes. escucharle la Nosotros llamada, hemos señores. sido Muchas gracias por haber estado con congruentes, nosotros. ¿verdad? Gracias a Lizzy Matute-Cano, gracias a don Mauricio Rivera, gracias a don Mano Lara, gracias doctor Umaña, gracias, saludos. Va a ser Buenas turbulento y candente, doctor, como usted dijo. Bye. Buenas noches. Acompañen. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches. Gracias.